Buenos días. Bueno, dice que hay 7 participantes. A ver, los demás ahí están. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Primero, unos mensajes. En la mediación ya coloqué un examen para que vieran el formato. Entonces son 2 preguntas de desarrollo lo que coloqué para que ustedes lean el enunciado o lo intentan resolver ahí en la sección, en el cuadro donde pueden escribir, o pueden hacerlo y subirlo como una foto o como un PDF. Entonces está ahí habilitado para que ustedes traveseen ahí para intentar subir eso. Yo después reviso a ver si lograron subir el documento o no. La idea es ponerles en el examen, ¿verdad? Porque el examen lo abrimos el jueves a la hora de clases lo abro, lo voy a cerrar el, el sábado. El sábado como en la tarde, puede ser como a las 4. Entonces tendrían el viernes y el sábado, o sea, tendrían como 2 días para hacerlo. Pensaba cubrir hoy lo que es la teoría para darles ese jueves libre, este jueves que viene libre, para que ustedes logren hacer el examen. No sé si están de acuerdo o lo podemos hacer diferente, no sé. Profe, a mí me parece que está bien así. Sí, a mí también me parece. Profe, digámoslo, en el momento que lo abrimos tenemos que terminarlo. Sí, sí, entonces yo les doy las 2 horas de clase. Sería un examen para 2 horas. Lo que iba a poner eran 4 preguntas de marcar con X, o sea, selección única, dos de cada capítulo y 2 preguntas de desarrollo. Las de marcar con X son súper sencillas, y las de desarrollo sí son un poquito más elaboradas, pero nada complicado. Nada, digamos, relacionado con el tipo de ejercicio que están en la tarea. Está bien, profe, entonces perfecto. Ok, entonces para el segundo examen son los 2 capítulos siguientes, o sea, el que vimos la semana pasada y este. Este se llama potencial eléctrico, energía y capacitancia. Voy a empezar o me pueden indicar alguna duda respecto al examen antes de empezar. Ok, entonces voy a empezar. Voy a poner esto. Ya está. Profe, antes de que empiece, perdón. Entonces, sí, se habilita el viernes y tenemos chance, digo, el jueves y tenemos el chance el jueves, viernes y hasta sábado. El sábado se cerraría. Sí, sí. Ok. El detalle ahí es que si ustedes saben el examen, Ajá, tienen hay que que terminarlo hacerlo, en el momento. ajá, 2 horas de tiempo. Ok, Sí. ok. Ok, entonces ese capítulo, potencial eléctrico, energía y capacitancia, está relacionado con el capítulo pasado que era de campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, teníamos 2 placas, estas se llaman placas paralelas, y teníamos cargas positivas y cargas negativas. Un electrón, bueno, aquí una carga positiva experimenta una fuerza, y si nosotros quitábamos el valor de carga, ¿verdad? Fuerza entre carga, decíamos que había un campo eléctrico.
el campo eléctrico es un vector, entonces tiene magnitud y tiene dirección, tiene la magnitud fuerza entre carga. Acuérdense que teníamos una carga puntual o una carga muy pequeña que para definir hacia dónde van las líneas de campo. Y la parte de dirección está dada por la dirección de la fuerza. Entonces, usted dice, bueno, yo tengo una carga positiva, la carga positiva se quiere repeler por la placa positiva y va hacia la placa negativa, entonces las líneas de campo tienen que ir en esa misma dirección. Eso hace una analogía con el campo gravitacional. Entonces, si yo tengo una masa, la masa quiere irse para abajo, siempre. Y la aceleración de esa masa es la gravedad. Entonces, es una situación muy parecida, por ejemplo, a esta que está acá. Es muy parecida también porque las líneas de campo, vean que son iguales. Hacia abajo y esta va hacia abajo por cómo yo coloqué esas placas paralelas. Si hay otra geometría, por ejemplo, una carga puntual, pues son radiales, ¿verdad? Son hacia afuera. Si el objeto se mueve, por ejemplo, si yo lo tengo en el punto B y se mueve hacia abajo, solamente por una fuerza gravitatoria, pues ahí hay una energía potencial asociada. La energía potencial, ¿verdad? Es la fuerza por la distancia que se mueve. Entonces, en este caso es h, la altura, ¿verdad? Si esta es la superficie, la altura. Decimos que en el punto B hay un potencial o hay un cambio en el potencial si me moví de A a B. Lo mismo sucede con un campo eléctrico. Si yo estoy abajo de la placa y quiero ponerme arriba de la placa, vea que la partícula, ella lo que quiere es alejarse de la placa positiva. Entonces yo tengo que haber añadido energía para ponerla cerca. Imagínense que usted está moviendo la carga, usted tiene que moverla cerca de la placa positiva. Para moverla cerca de la placa positiva, pues tuve que añadir energía. O si no existiera tal fuerza, uno dice, bueno, hay una energía potencial asociada. Eso es lo que está en esta ecuación de acá. Ve que es igual. Un cambio en la energía potencial es fuerza, vea, Q por E, fuerza, por lo que se movió, distancia. Igual acá, fuerza por distancia. Esta ecuación está relacionada con el teorema trabajo-energía, ¿verdad? Trabajo es fuerza por distancia. Entonces, una carga, si yo quiero moverla, pues va a tener una energía potencial en el campo eléctrico. Después tenemos unas diferencias de potencial eléctrico. Vamos a ver qué decía acá. Ok. Al igual que el campo eléctrico es la fuerza, si fuerza entre carga, tenemos un potencial eléctrico, ¿verdad? El potencial eléctrico se mide en voltios. Esto que está acá, vea que es la misma fórmula. Esto se mide en julios, energía. Y esto también, estos son julios. Pero el potencial eléctrico se mide en voltios. O diferencia potencial eléctrico en voltios. Entonces dice, entre dos puntos cualquiera del espacio se define como un cambio en energía potencial. ¿Ok? Viene a ser este cambio de una posición a otra y un cambio en energía potencial
por carga unitaria de prueba positiva. O sea, cuando es por es dividido. Entonces, cambio en energía potencial entre carga. Quitamos la carga de la ecuación. Eso es lo que quiere decir. Y entonces ya eso se define como energía potencial eléctrica. En el SI es el voltio o equivalentemente, ¿verdad? Si es San Julio, Julio, Centro y Coulomb. Dice, la diferencia potencial comúnmente se llama voltaje y el símbolo para diferencia potencial es delta V o solo V. Cualquiera de estas dos. Entonces, la energía potencial eléctrica no es lo mismo la diferencia potencial. Eso anótelo por ahí. Están muy relacionadas, pero no es lo mismo. El cambio en energía potencial, digamos, el cambio en energía potencial y la diferencia potencial son cantidades escalares. Eso también anótelo. El campo eléctrico es una cantidad vectorial. Entonces, digamos, esta ecuación que está acá dice diferencia potencial solo para placas paralelas. O en otras palabras, solo para este dibujo está válido. Aquí sustituyeron el delta U por la ecuación anterior y obtienen que E por D es la diferencia potencial. En otras palabras, no depende de la carga. La diferencia potencial no depende de la carga. Aquí tenemos este dibujo, entonces acá lo que importa es que si yo tengo dos cargas A y B en diferentes, por ejemplo aquí dice B menos A, B menos A. La diferencia potencial entre este punto donde está A y este punto donde está B es de 200 voltios. Y acá, digamos, el valor de A puede ser, en este caso lo representan como 100 voltios o puede ser 1100. El punto B dice 300 o 1300. Lo que me está diciendo este dibujo es que no importa el valor que tenga cada punto, ¿ok? 100 o 300, sino que lo que importa es que la diferencia potencial sí es medible, es decir, lo que yo mido es una diferencia potencial, que es de 200. Esto también, digamos, lo que me está diciendo es que yo necesito un punto de referencia. Igual yo pude haber puesto que mi punto A sea 0, que yo digo, bueno, mi referencia es 0, pero mi referencia es el punto A, entonces es 0. Y el punto B puede ser 200 si la diferencia potencial sigue siendo de 200 voltios. Entonces lo que yo necesito saber es cuál es la diferencia potencial. El valor numérico está en base a un punto de referencia. Entonces, depende de la geometría, así uno coloca el punto de referencia. Generalmente el punto de referencia está en el infinito. Eso para adelantar lo que viene. Dice, para un par de placas paralelas con cargas opuestas, la placa con carga positiva está en el potencial eléctrico mayor que la carga negativa por una cantidad delta V. Dice la placa con carga positiva está en un potencial eléctrico mayor. Entonces voy a volver acá. Esta carga de acá, entonces, por definición, tiene un potencial mayor. Por ejemplo, esta puede ser 1000 y esta puede ser 100. A eso se refiere. Esta puede ser
10 y este puede ser 1. También adelantando, por definición, esta placa se le considera que tiene un potencial 0. Yo lo defino, esta es mi referencia, entonces esta va a tener siempre un potencial mayor a 0. Entonces la diferencia potencial te da un número. Dice, la diferencia de potencial son cantidades físicamente significativas que realmente se miden. ¿Cómo se miden? Bueno, con un voltímetro. El potencial eléctrico V, dice, no es definible de una manera absoluta, ya que depende completo de la elección del punto de referencia. Eso significa, bueno, aquí es un detalle matemático. Dice, esto significa que una constante arbitraria puede sumarse a todos los potenciales o restarse de todos y no alterar las diferencias de potencial. Si me devuelvo a este número acá, vea que el número que indica que se suma es 1000. Entonces, este y este funcionan, ¿verdad? La diferencia potencial, porque aquí hay 1000 y aquí hay 1000 de más con respecto a este. Entonces, si yo lo resto, pues se me va al 1000. Eso es lo que dice esta oración. Dice, se necesita un punto de referencia 0. Entonces, es lo que les adelantaba. La placa negativa es la que está acá, es la que yo coloco como 0. Y en una carga puntual, como esta, el potencial 0 yo lo defino en el infinito. Muy, muy lejano, el infinito es 0. Básicamente son esas dos las configuraciones que vienen en los ejercicios. Entonces, si aparece una por ahí, me preguntan. Pero casi siempre va a ser solo, o mejor dicho, solo esos dos. Si aparece una ahí colada, me dicen. Dice que la energía potencial eléctrica, o sea, el delta U en julios, y el potencial eléctrico, delta V en voltios, son independientes de las trayectorias seguidas. ¿Por qué ocurre eso? Porque la fuerza electrostática es conservativa. Entonces, igual que la fuerza gravitacional, que si yo escojo dos trayectorias, se mueve diferente, pues la diferencia de energía potencial es mgh, no importa cómo recorrió para llegar al otro punto. Lo mismo ocurre aquí, no importa cómo, pero ambas tienen la misma diferencia potencial. Ahora, vea que aquí está en este punto y aquí está más abajo. A pesar de que esto esté arriba y esto esté más abajo, vea que están a la misma distancia con respecto a la placa. O bueno, aquí lo ilustro en que está pegado. Entonces tienen la misma, están al mismo potencial. Esta y esta están al mismo potencial. Eso se llama porque aquí hay una línea equipotencial. O sea, hay una región o una superficie que tiene el mismo potencial, entonces es como pensar en la gravedad o un movimiento parabólico. Si un movimiento hacia arriba y hacia abajo en línea recta tiene la misma diferencia de energía que un movimiento parabólico que caiga en otro punto en X. En ese sentido es igual. Dice, las cargas positivas al ser liberadas tienden a moverse a regiones de menor potencial eléctrico. Al liberarse las cargas negativas, tienden a moverse hacia regiones de mayor potencial eléctrico. ¿Verdad? Las cargas positivas se repelen de la placa positiva. Las cargas negativas se atraen hacia la carga positiva. Y el potencial eléctrico, eso me está diciendo que el potencial eléctrico es mayor cerca de la placa positiva. Esta diapositiva me parece que es importante para que se hagan una idea si se mueven hacia un potencial positivo o negativo.
¿Ok? Entonces, el punto B tiene un potencial mayor que el punto A. ¿Por qué? Porque esa placa negativa yo la considero cero, ¿verdad? Sería mi punto de referencia cero. Entonces, para acá incremento. También usted puede pensar, bueno, si yo tengo aquí una carga positiva estática, tuve que haberle metido energía porque la carga por sí sola quiere irse hacia la parte negativa, ¿verdad? Ese movimiento es antinatural de la negativa a la positiva, entonces ahí hay una energía potencial asociada, que si yo suelto, pues ella se me quiere devolver. Después, las diferencias de potencial eléctrico debido a una carga puntual, lo que les decía. Cerca de la placa de la carga positiva, el potencial es mayor, lejos es menor, en el infinito es cero. Entonces, si yo muevo, por ejemplo, aquí viene el punto A al punto B, la diferencia potencial entre el punto A y el punto B, independientemente de la trayectoria, pues es el potencial en B menos el potencial en A, ¿verdad? Donde yo estoy ahora menos donde estaba antes. Voy a empezarlo así. Este potencial es mayor que este porque está más cerca de la placa, de la carga positiva. Entonces, este cambio en energía potencial es positivo. Yo puedo tener cambios en energía potencial negativos. Y esta formulita aquí la puse porque es importante, dice la diferencia de potencial eléctrico para una carga puntual. Si la carga es negativa, este Q es menos el valor en coulombs. Y si es positiva, pues más el valor en coulombs. Esta carga es de la carga fuente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la diferencia potencial no depende de la carga que yo vaya a mover. Ahora dice, ahora considere qué pasaría si la carga puntual fuera negativa. Pues B tiene un potencial menor que A. ¿Verdad? Si esto fuera negativo, se invierte todo esto. Esta es una zona de menor potencial, esta es una zona de mayor potencial. Entonces el cambio en energía potencial es negativo. Y después el trabajo requerido para mover una carga de prueba positiva es más cercano ahora, sería negativo. La energía del trabajo, ¿verdad? El trabajo, por definición, es que usted tiene un sistema y entonces yo tengo una fuerza externa al sistema. Puede ser mi mano moviendo la carga. ¿Okay? Entonces mi mano ejerce una fuerza sobre el sistema. Entonces, si es negativo, sale energía, o sea, sale energía del sistema. Y si es positivo, perdón, vamos a ver. Si es negativo, sale energía del sistema y si es positivo, hay que meter la energía del sistema. Eso es lo que significa los signos en el trabajo. Y en las energías potenciales, pues el signo es al revés. Entonces el signo también tiene un significado acá. Meter la energía del sistema sería mover el sistema a una posición de que al sistema no le gusta, como acercar dos cargas del mismo signo. Naturalmente ellas se quieren repeler, pero yo tengo que meter la energía para acercarlas, por ejemplo. Dice entonces el potencial eléctrico cambia de acuerdo a las siguientes reglas. El potencial eléctrico aumenta cuando consideramos localizar localidades más cercanas a cargas positivas o más alejadas de cargas negativas. Eso es lo que les dije antes.
Y luego dice, el potencial eléctrico disminuye cuando consideramos localidades más alejadas de cargas positivas o más cercanas a cargas negativas. Esto es, si yo tengo aquí una carga negativa, pues disminuye cuando está cerca de las cargas negativas. Esto parece un trabalenguas, pero lo recomendable tal vez para ustedes es hágase un par de dibujos, uno con carga, bueno, este que está acá, y luego uno con carga negativa, y apliquen esto que dice aquí, para que no se les enrede. Después dice, por lo general el potencial a una distancia muy grande de una carga puntual elige 1 como igual a 0. Eso ya se lo dije también. Después dice, el potencial eléctrico V a una distancia de una carga puntual está dada por esta ecuación que está acá. ¿Sí? El 0 está en el infinito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta ecuación que está acá y esta que está acá? Pues de que esta realmente es el potencial en un punto. Esta es la diferencia potencial. Entonces, cuando la carga se mueve de un punto a otro, ¿verdad? Entre comillas, cercanos al núcleo, ustedes utilizan esta de acá. Cuando tiene una configuración donde solo hay un punto cerca de la carga, entonces utilizan esta que está acá. Pero esta de acá es esta que está acá, pero con esta igual a 0. Esta de acá sería igual a 0. ¿Por qué? Porque está en el infinito. Entonces, 1 entre el infinito es igual a 0. Entonces, esto, a pesar de que no tenga aquí el delta V, pero solo dice V, está implícito de que hay una diferencia potencial donde el segundo término es 0. Entonces, no es una cantidad medible, en otras palabras. ¿Hasta aquí todo en orden? Entonces ahora tenemos lo que es energía potencial eléctrica debido a varias configuraciones de carga. Esto es, yo tengo 2 cargas. Entonces yo tengo 2 cargas. Voy a devolver para acá. Ok, esto es debido a una sola carga en un campo externo. Pero acá, la diferencia aquí es que hay 2 cargas puntuales. Entonces, estas ecuaciones de acá son los válidos para las cargas puntuales, para las bolitas. Entonces, hay 2 cargas. Y después tengo esta ecuación que la construyo de esta forma. El cambio en energía potencial es igual a carga por la diferencia potencial. La diferencia potencial es el potencial, la carga 2 por el potencial debido a la primera carga. Eso es, yo traje, menos la carga 0. Si yo solo tengo una carga, hacer un dibujito. Si yo solo tengo una carga, esa carga está ahí. No tuve que tener una diferencia de energía potencial ni nada de eso porque la carga está sola. Pero donde yo llego, voy a hacer otra vez unas líneas. Esta carga tiene sus
líneas equipotenciales, o sea, su campo eléctrico asociado. Entonces, tengo una carga en el infinito. Acá está el infinito. Esa carga está en la zona de potencial cero. ¿Ok? Cero. Y yo quiero formar esto que está acá. Esto de acá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que traer la distancia desde esta posición a la posición donde yo quiero ponerla. Ay, a la posición donde yo quiero ponerla. Tuve que meterle energía. Okay. Si son dos cargas positivas, tuve que meterle energía. Cogerla literalmente con la mano y ponerla en esa posición fija. Entonces, en esta posición, pues hay una potencial V2, perdón, V1, debido al campo eléctrico de la 1. Entonces, tengo esta es la configuración. Entonces, hago lo siguiente, digo, el cambio en la energía potencial puede traerla desde el infinito a una posición en el campo eléctrico de la segunda. ¿Okay? Eso es lo que yo digo. Entonces sale esa fórmula que está acá. Y esta fórmula que está acá es generalizable para muchas cargas. Entonces, digamos, esta de aquí abajo, esta de acá abajo, son 3 cargas. Entonces yo tengo que hacer la suma por cada par de cargas. Entonces aquí hay un par que se hizo. Aquí está el segundo. No lo puedo rayar bien. Y aquí está el tercero. Entonces hay 3 pares. Tengo que tener una sumatoria de 3. Eso es, yo tengo una carga, traigo desde el infinito la segunda, y luego tengo que traer desde el infinito la tercera, pero la tercera va a tener estos dos, o mejor dicho, un campo, va a colocarse en un campo que está compuesto por 2 vectores, o una superposición de 2 vectores, que es Q1 y Q2. Entonces siempre, ¿verdad? Usted cuenta cuántos pares hay, y entonces hace una suma. ¿Dudas hasta aquí? Luego tenemos este concepto. Esto es un concepto. Superficies equipotenciales. Nos dice, aquí puse unas ideas. Un plano sobre el cual el potencial eléctrico es constante es una superficie equipotencial. Uno le llama o superficie equipotencial o solamente equipotencial. Entonces, por ejemplo, el campo eléctrico, aquí, es que vamos a ver si rayo un poco. Aquí, digamos, uno colocaba unas líneas. El campo eléctrico es uniforme, entonces uno coloca unas líneas de del mismo tamaño. Entonces, uno escoge, bueno, una serie de puntos donde inicia, por ejemplo, aquí, las flechas, y entonces ahí traza una línea equipotencial. ¿Por qué? Porque tiene, si aquí en este punto el campo eléctrico, digamos que sea 10,
Aquí son 10 y aquí son 10, entonces todos los valores que tenga 10 de campo eléctrico es una superficie equipotencial. Acá, digamos, acá puede ser, bueno, acá en realidad el campo eléctrico debería ser pequeño, digamos, es constante, entonces de aquí el campo eléctrico es de un 1, entonces aquí hay uno, 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 aquí y aquí. Aquí, digamos que fuera de 2, entonces aquí hay 2, aquí, 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 aquí y aquí. Entonces, todos los puntos donde tengan el mismo campo, usted traza una superficie equipotencial. Y es una superficie en 2 dimensiones donde el campo tiene el mismo valor. O en otras palabras, el potencial también tiene el mismo valor. Dice, ningún trabajo se requiere para mover una carga a lo largo de la superficie equipotencial. Es como en el caso gravitacional, donde si yo muevo, vamos a ver, la fuerza gravitacional está en el eje Y, pero yo puedo moverme en el eje X y no hay una diferencia potencial. Es exactamente lo mismo. Después dice, las superficies equipotenciales forman siempre ángulos rectos con el campo eléctrico. Eso es, acá las superficies equipotenciales forman un ángulo 90, siempre, ve aquí esta curva. No sé si me crean o no, pero aquí hay un ángulo 90. Y siempre van a haber ángulos de 90. Aquí también va a haber un ángulo de 90 en esta zona. Y después tengo la dirección de campo eléctrico, es la dirección del potencial eléctrico. Ah, no, aquí me faltó algo, espérate. La dirección. No, esta afirmación de aquí, no sé dónde la saqué, no sé, no la encuentro. Entonces ahora se las borro y para subirla a la mediación. Pero lo que tiene que saber, ¿verdad? Es que son superficies y que están puestos donde el potencial es el mismo. Y si yo muevo en ese potencial, perdón, si yo muevo la carga, imagínense que yo tengo aquí una carga, yo la muevo en esta superficie, la diferencia de energía potencial es 0. Y después tengo esto que se llama electronvolt. El electronvolt es una unidad, se pone como EV. Y dice, se define como la energía cinética adquirida por un electrón o protón acelerado a través de una diferencia potencial o voltaje exactamente de 1 voltio. Entonces, si yo tengo 1 voltio o un protón, lo que acelera, ¿verdad? O mejor dicho, la energía cinética que adquiere, ella va a acelerar, se define como un electronvolt. Específicamente, eso va a ser equivalente a 1.6 por 10 a la menos 19 julios. Entonces se calcula, aquí está la justificación, ¿verdad? Carga por la diferencia potencial
y entonces obtiene 1.6 por 10 a la menos 19 julios. Ya que este valor es igual a la carga del electrón. Nada más que ahora tiene unidad de julios porque es energía. Esta unidad es muy útil para decir, por ejemplo, energía asociada a elementos, protones, neutrones, electrones, energía de átomos, pensando en reacciones nucleares o ese tipo de cosas, entonces son electronvolts. Lo importante acá es que sepan de que este es el factor de conversión. Estas son unidades del SI y, ¿verdad? Todas las ecuaciones de energía, medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esta de energía potencial utilizando carga en coulomb, radio en metro, distancias en metros, voltajes si están en el SI. Entonces ustedes tienen que utilizar unidades de energía en el SI. Esta de acá. Esta de acá, entonces para hacer el factor de conversión de aquí a aquí. Esa es como la utilidad. ¿Dudas hasta aquí? Lo que sigue se llama capacitancia. Capacitancia, eso tiene que asociarlo siempre, ¿verdad? A capacitor. Entonces, capacitor es el aparato físico. En este caso son dos placas paralelas, pueden ser un cilindro hueco con otro cilindro dentro, puede ser una esfera dentro de otra, siempre y cuando tenga una carga o una de las superficies con una carga positiva y otra con una carga negativa. Para efectos del libro, creo que se centran solo en ese aparato. Y la capacitancia es una unidad. Entonces, por ejemplo, acá viene carga igual, ¿verdad? Carga más menos, porque tengo una carga, perdón, tengo una pared positiva y una negativa, entonces no importa, solo una de ellas. Entonces, por eso el valor absoluto igual a capacitancia por voltaje. Entonces viene a ser como la relación o la constante de proporcionalidad entre la carga que se puede almacenar en una placa y el voltaje o la diferencia de voltaje que está acá. Vea que aquí, este V es diferencia de voltaje porque es de esta zona a esta zona. Solamente que ahí no le ponen el delta V. Cuando se ponen circuitos, generalmente solamente se pone V y ya se sobreentiende que es una diferencia de potencial. Estas placas tienen que ser metálicas. Aquí en el centro, si no hay nada dibujado, nada más líneas de campo, estamos diciendo que estas placas existen en el vacío. Y bueno, es un circuito, entonces, ¿qué es lo que mueve la batería? La batería mueve electrones. Entonces, si yo tengo aquí una batería con una diferencia potencial, lo que hizo esta batería fue mover electrones de una placa a la otra. Y aquí en el centro no puede haber movimiento de electrones porque no hay un camino que sigan los electrones. Acuérdense que los electrones tienen que tener un camino. El camino está dado por este cable. Entonces aquí no, aquí como que no hay camino, entonces no
un electrón no puede saltar de aquí a aquí, eso no lo hace. Esto sería como la situación real. Ustedes tendrían unas placas paralelas, ustedes le ponen la batería, ustedes tienen los cables que conectan los aparatos del circuito, y en forma gráfica es este espacio de acá. Entonces, estas dos placas o cualquier capacitor, como les dije, hay una que es una esfera dentro de otra, etc. Siempre se va a poner como dos rayitas. Y aquí la batería es una raya grande y una raya pequeña. La raya grande siempre se pone positiva y la rayita pequeña negativa. Okay. Entonces esta es la batería. Y siempre se va a simbolizar una diferencia potencial de V. Eso es como cuando ustedes compran una batería de esas pequeñitas y ya dice que tiene tantos voltios, o qué sé yo, una AA. Entonces tiene, no sé cuánto trae, 10 voltios. Es algo así. Y después usted a esa batería le pega este aparato por medio de cables. Entonces, este aparato del capacitor inicialmente está neutro. Neutro es que, ¿verdad?, tiene la misma cantidad de electrones y protones, o de electrones y iones en una placa y en la otra. Donde está la batería, pues la batería va a empezar a chupar los electrones de un lado, aquí, los movió, y los deposita acá. Cuando está cargado, depende del voltaje, así va a ser la cantidad de cargas, digámoslo entre comillas, que chupó. La cantidad de cargas que chupó depende del voltaje y el factor de, perdón, la constante de proporcionalidad de la capacitancia. Ok, entonces dice carga igual a capacitancia por voltaje, o yo despejo la capacitancia, ¿verdad? El voltaje pasa a dividir, y tengo unidades de Coulomb, ¿verdad? Carga Coulomb, voltaje V, o se le llama Faraday. Farad, F. ¿Verdad? Un Coulomb por voltio igual a un Farad. Si usted busca o compra, porque uno puede comprar los capacitores en unos cositos chiquititos, están dados en microfarad o picofarad. Cantidades muy pequeñas, eso es como lo que uno encuentra. Entonces, ¿qué es la capacitancia? Bueno, carga almacenada por voltio. Viene a ser cuánta carga puede almacenar por diferencia de voltaje o por cada voltio. Es como, ¿verdad?, la capacitancia, la capacidad que tiene el aparato de almacenar carga, en otras palabras. Entonces, mientras más capacitancia, más carga puede almacenar. Por ejemplo, este de microfarad puede almacenar más carga que el picofarad. ¿Y de qué depende la capacitancia? Pues depende de la geometría. Dice tamaño, forma, separación de las placas, y no de la carga en las placas. Entonces, la capacitancia de placas paralelas es diferente a la capacitancia de dos esferas concéntricas o de dos cilindros concéntricos. Entonces, para leer placas paralelas ya está desarrollado en el libro cómo se saca. Y tengo que el campo eléctrico, usted parte del campo eléctrico. El campo eléctrico es dado por esto. Con el campo eléctrico yo puedo calcular la diferencia de voltaje o el voltaje dentro de las placas paralelas. Entonces yo sé que el voltaje es igual a E por D para placas paralelas, ¿verdad? E por D solo para placas paralelas. Entonces multiplico esto de aquí por el D, ya que es muy sencillo. ¿Y qué obtengo aquí? Bueno, tengo algo similar a esto de acá. Tengo un voltaje en un extremo de la ecuación y una carga en el otro igual. Voltaje, carga. Y este C es una constante que está multiplicando al V. Entonces,
eso que está multiplicando a la Q lo paso a dividir, ¿verdad? 4πk por D pasa abajo del V, él la pasa multiplicando. Y todo lo que no sea V, es C. Es como por observación. Usted dice, bueno, el V está aquí y todo lo que está multiplicando, yo sé que es la fórmula de la capacitancia. Así es como se saca la constante de proporcionalidad. Ven, acá está. Pero en este caso ellos pasaron después el V de vida. Es lo mismo. Y 4pi por k, ¿verdad? K era 9 por 10 a la 9. Ellos lo juntan, todo esto ellos lo juntan. Y dice que eso se llama permisividad del vacío libre. ¿Okay? Y tiene un valor. De si esto es un número, esto es otro número. Entonces el epsilon 0 es otro número. Entonces uno dice la capacitancia es epsilon 0 a entre D. Eso es solamente válido para las placas paralelas porque la capacitancia depende de la geometría. Ve que depende del área y de la distancia entre las placas. En otras palabras, piensen en las placas paralelas. Entonces, mientras más área, más cargas le caben. ¿Cierto? Yo puedo meter más cargas en esa placa grande que en una más pequeñita. Y el debe estar relacionado el campo, entonces es como mientras más cerca es más difícil meter cargas porque se sienten las cargas. Después puse aquí por ejemplo, aquí puse una observación. Dice el capacitor almacena energía. Entonces dice la energía almacenada en un condensador o capacitor es el trabajo efectuado por la batería. Entonces ya aquí, digamos, eso es como que ustedes van a almacenar energía en un capacitor. Esa es como la importancia. Eso es, usted carga el capacitor, pone una placa con cargas positivas, una placa con cargas negativas. Después generalmente se quita la batería, entonces sigue quedando un lado con cargas positivas y un lado con cargas negativas. Y después con eso usted lo puede pegar a otro tipo de circuito y va a provocar un movimiento de cargas. Entonces, vean que yo sí provoqué un movimiento de las cargas, significa que había energía almacenada. Entonces, eso es más o menos lo que dice acá. Y esa energía depende del trabajo, que depende de un voltaje medio. Al final, el voltaje medio es la mitad del voltaje, ahí viene justificado en el libro. Y entonces dicen, bueno, es un medio de la carga por el voltaje. Y utilizando esta ecuación de acá, de Q igual a C por V, puedo ir intercambiando, por ejemplo, esta V la sustituyo, entonces queda carga cuadrado arriba, C abajo. Meto la carga en esta primera ecuación. Entonces queda C por V cuadrado. Todas van a dar el mismo valor, pero acá lo que importa es que si el problema tiene por ejemplo, si los datos del problema son de carga y capacitancia, ustedes van a utilizar este de acá. Si el problema dice carga y voltaje, utilizan este de aquí. O si le dan capacitancia y voltaje, utilizan este de acá. Depende de los datos del problema. Así van a utilizar la versión de la energía almacenada en el condensador. Pero todas dan igual.
¿Dudas hasta el momento? Lo que sigue es dieléctricos. Entonces, el dieléctrico, esto es más conceptual. El dieléctrico, uno lo define como un material aislante. Entonces, ejemplos de materiales aislantes, ¿tienen alguno en mente? Madera. Ajá, madera es uno. Aquí hay una lista. Por ejemplo, aquí está el agua. El agua es aislante, ¿verdad? Ustedes necesitan ponerle unos electrolitos ahí para que haya conducción de electricidad, pero el agua pura es aislante. Vea que dice 80. El vidrio es aislante. Baquelita es un mineral. Esto yo no lo conozco, el aceite silicio. Estos son como unos plásticos. El papel es aislante. Entonces, digamos, yo puedo hacer un capacitor y meterle papel aquí, ¿verdad? De hecho, los comerciales creo que eso es lo que hacen, que le meten papel. Digamos, entonces yo tengo, voy a devolverme, este capacitor, aquí hay vacío, eso está en vacío y yo puedo llegar y meterle un agua y ver qué pasa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acuérdense que las moléculas de agua son polares, entonces ellas van a alinearse al campo eléctrico. La parte positiva se va a alinear con la parte negativa y la negativa con la placa positiva, ¿verdad? Ellos dan vuelta y se ajustan así. Y al hacer esto, pues provoca un campo eléctrico al revés del original. Entonces el campo eléctrico disminuye. Eso es lo que provoca meter un dieléctrico, provoca que se disminuya el campo eléctrico acá. Entonces eso afecta la capacitancia del material. Es como lo importante. Acá está. Y aparece una K. Antes, ¿dónde está? Este era epsilon sub 0, ¿verdad? Del vacío. Acá especifican eso del vacío. Cuando no hay vacío y hay un material aislante, entonces se vuelve aquí una K. Esa proporcionalidad cambia. Entonces la capacitancia del material con un material dieléctrico dentro se incrementa un valor de K. Se incrementa la capacitancia. En otras palabras, como que puede almacenar más energía debido a que el potencial baja. Aquí K entre K sub 0. Ese es el efecto. En términos prácticos, bueno, el libro ahí viene toda la explicación que me gustaría que la lean en detalle. Pero en términos prácticos solamente me interesa que ustedes identifiquen si hay vacío o hay dieléctrico y poder modificar las ecuaciones correspondientes. Entonces, acá la capacitancia, pues la capacitancia con dieléctrico es cada vez la capacitancia sin dieléctrico. Voy a devolverme a acá. Entonces significa que aquí ustedes ponen una K. K por epsilon sub 0 A entre D, por ejemplo. Y aquí, ¿cómo varía? Bueno, aquí ustedes tienen que colocar la capacitancia correcta, pero estas ecuaciones son válidas.
¿Dudas hasta el momento? Lo último es eso que dice condensadores en serie y en paralelo. Eso es pensando en un circuito, ¿verdad? Siempre que le hablen de que algo está en serie o está en paralelo, es en un circuito. En un circuito está en serie o está en paralelo. En otras palabras, eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. ¿Cómo sé yo si algo está en serie o en paralelo? Pues depende de el camino que toman las cargas. Entonces, por ejemplo, acá, eso de acá, con solo verlo que tiene un lado mayor que el otro, ya ustedes dicen esto es una batería. La parte más larga, ¿verdad? El palito más largo es positivo y el otro es el negativo. Entonces, los electrones salen del negativo hacia el positivo. Entonces, hacen este movimiento. Pasan por este cable, pasan por un capacitor, entre comillas, ¿verdad? Pasa por otro capacitor, también entre comillas, por este otro, y se devuelve a la parte positiva. ¿Por cuántos capacitores pasó? Pues por 3. ¿Cuántos tiene el circuito? Tiene 3. Entonces, eso es en serie. Usted dice, esos 3 capacitores están en serie. Lo mismo aplica si fueran resistencias. Ahora pensemos en uno en paralelo, acá está en paralelo. Luego esta es la batería. Aquí salen los electrones. Digamos que yo tengo un electrón. Viene el electrón por acá y llega a este punto. Aquí hay 3 caminos posibles para seguir. El electrón puede coger cualquiera de ellos. ¿Ok? Digamos que se fue por acá. Pasó por ese capacitor entre comillas. Llegó de nuevo a este punto y se devuelve la batería. ¿Por cuántos capacitores pasó? Por 1. ¿Cuántos tiene? Tiene 3. Entonces pasó por 1 a pesar de que habían 3 capacitores. Eso es en paralelo. Cuando ocurre ese tipo de situación, estos puntos de acá, donde la corriente se separa, se llaman nodos. Entonces ahora pensemos corriente. Una corriente es un montón de electrones que se mueven en el tiempo. Entonces digamos que la corriente, tengo una corriente por acá. Una parte de la corriente se va a meter por este cable, otra se va a meter por este de acá y otra por este de acá. Entonces pasa corriente por los 3 capacitores, entre comillas, pero no es la misma cantidad de corriente que salió de la batería. La corriente que pasó por cada uno es diferente a la que pasó o la que llega por la batería. Entonces digamos que fueran 7 electrones. Llegan aquí, entonces digamos que 12 vienen por este de acá, 3 por este de acá y 2 por este de acá. Entonces se viene diferente por cada uno de ellos. Ahora, ¿qué es lo que hace un capacitor? Pues un capacitor son unas placas que no dejan que pase los electrones y no que los electrones se almacenan en una placa. Entonces vienen aquí los electrones, digamos que sean 2 electrones. Llegan a esta placa y encuentran que no pueden cruzar. Entonces los electrones se van a quedar aquí almacenados. Ahora tenemos aquí 2 electrones. Esos 2 electrones, debido a que esta placa está neutra, entonces van a repeler 2 electrones que van a pasar por aquí y van a almacenarse aquí.
Entonces, estos dos electrones aparecieron porque fueron repelidos de esta placa de arriba. ¿Qué significa? Que esta placa adquirió carga positiva. Eso que les estoy diciendo es como un proceso de carga, ¿verdad? Es como el proceso para llegar a cargar el capacitor. Entonces, este ya está cargado. Ahora, este de acá pasa lo mismo. Entonces, quedan dos electrones acá. Esta placa está neutra. Dos electrones van a sentir estos dos que lo empujan hacia el otro lado. Entonces, esos dos electrones caen en la otra placa. Y aquí, pues faltan dos electrones. Y esos van a empujar otros dos electrones de la otra placa. Y esos electrones van a llegar aquí. Cuando ya los capacitores están cargados, en otras palabras, están llenos de la carga que podrían tener debido al voltaje y a la geometría, entonces ya no circula más corriente, no puede circular más corriente. La corriente para. Entonces es un proceso dinámico. Digamos que hay mucha corriente por acá, pasa este proceso con los electrones y cuando ya se carga, pues no hay más corriente. No hay circulación de electrones. ¿Se entiende? Eso es importante. Entonces aquí está simbolizado, ¿verdad? Que aquí hay una carga Q1, Q2 y Q3, pero luego aquí dice que son iguales. Tienen que ser iguales porque están repeliendo la misma cantidad de electrones. La cantidad de electrones que repelió acá cae en acá. Entonces, obligatoriamente, si se movieron dos, tienen que moverse dos en cada uno, porque está uno después del otro. Esto es una característica, aquí viene, es una característica de condensadores en serie. El voltaje, siempre en un circuito en serie, el voltaje se va a sumar. Generalmente dice las caídas de potencial tienen que ser igual al potencial que dio la batería. Eso es importante también que lo note y también es una característica de circuitos en serie independientemente si tiene condensadores o si tienen resistencias o lo que sea. Siempre se va a cumplir esto. Entonces yo sumo los voltajes y me da el voltaje total. Aquí está ejemplificado de una forma bonita, como que si fueran distancias. Y yo cuando tengo circuitos en serie, en paralelo o mixto, yo lo que quiero es simplificar este circuito como uno solo, con un solo capacitor, donde la caída de voltaje es la suma de las tres y la carga, bueno, la carga sería Q, una, como que si fuera una sola. Y entonces yo quiero saber, bueno, cuál sería entonces la capacitancia de un capacitor con estas dos características. Que tenga una carga Q, porque los tres son iguales, y una caída de potencial igual al de la batería. Entonces yo tengo esto que está acá, la suma de los voltajes, y tengo la fórmula de capacitancia. Entonces sustituyo la forma de capacitancia aquí y obtengo esta que está acá. Entonces si yo sé que cuál es el valor de C1, C2 y C3, yo puedo saber cuál sería el valor de la capacitancia equivalente, que es como que si yo agarrara este circuito y nada más metiera uno solo. Eso es lo que yo quiero. ¿Para qué yo quiero esto? Para después saber cuál sería la carga
o despejar ciertas cosas, o la carga, o el potencial de la batería, o depende del problema. Pero ahí yo puedo hacer varias cosas. Entonces les debo un ejercicio relacionado con esto. ¿Dudas? Entonces, los condensadores en paralelo vienen a ser, bueno, ya les había dicho, aquí la característica está en que el voltaje es el mismo. Entonces, el voltaje para cada uno, bueno, aquí está ejemplificado, es V, igual que la batería, y no se ven sumar. O sea, aquí no suma voltajes. En serie sí suma, pero en paralelo no. Entonces, uno dice, bueno, yo quiero sustituir esos tres por un capacitor equivalente a esta situación. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, que la carga en cada uno de estos es diferente, porque la corriente es diferente. Digamos, si aquí pasaron 3 electrones, aquí van a haber 3 cargas. Si aquí pasaron 2 electrones, aquí van a haber 2 cargas. Y si aquí pasó un electrón, una carga. Entonces la capacitancia, perdón, la carga va a ser diferente, la capacitancia va a ser diferente. Y la capacitancia equivalente, debido a que la carga es la suma de las 3, que la corriente total de la batería se dividió. Entonces la capacitancia en un circuito en paralelo es la suma. Eso es todo. Si a usted le dan un circuito en paralelo, usted suma las capacitancias. Acá están ejemplificando eso, ¿verdad? Que hay una carga, 2 cargas, 3 cargas. Y la carga total, la suma de todas. Entonces, el capacitor sería, en este caso, como más grande, parece. Y este, que es un ejercicio importante, de hecho creo que es un ejemplo, que se llama, si es el ejemplo 16.11, esto es un circuito mixto. Entonces, un circuito mixto es que tiene cargas no, estos dos están en paralelo. Entonces, usted primero identifica cuáles están en paralelo. Vea que aquí están cerrados. Estas cargas en paralelo usted las sustituye por un capacitor equivalente. Ya sabemos que es la suma de cada capacitancia. No tengo que saber cuál es la carga, cuál es el voltaje. Nada más sumo las dos capacitancias. Y copio lo demás del circuito igual. Y luego este capacitor con este, pues está en serie, ¿verdad? Entonces aquí ya lo volvieron a cerrar. Eso está en serie. Y entonces busco cuál es el capacitor equivalente de este circuito en serie. Eso es lo que hace para ver. Lo que pide el ejercicio es cuál es el voltaje de cada uno de los capacitores. Eso es lo que pide el ejercicio. Si ese es el voltaje. Y sí. Entonces, yo tengo el capacitor equivalente de todo el circuito haciendo estos pasos intermedios y después empiezo a devolverme para calcular el voltaje. Entonces ya sé cuál es
el voltaje, ¿verdad? Que es el mismo de la batería. Entonces, si este es el voltaje de la batería, ¿qué pasa con estos dos en serie? Entonces, para saber eso necesito la carga. Y luego, ya sé cuál es el voltaje de V3. Y luego calculo V2, sabiendo que, ¿verdad? Con solo saber que están en paralelo, yo sé que tienen el mismo voltaje, que sería el mismo voltaje que el equivalente. Entonces, si este era 3 voltios, cada uno de ellos va a tener 3 voltios. Es como el ejercicio. Entonces, este tipo de ejercicios tienen que saberlo manejar. Entonces, primero se practica con uno solamente en serie, después con uno en paralelo, y después identificar las secciones para combinar las dos ecuaciones de tanto en serie como en paralelo. Eso es lo que les traje para hoy. ¿Dudas al respecto? Profe, no sé si puede repetir esta parte del condensador mixto, es que se me hizo ahí un enredo y no entendí muy bien. Sí. Bueno, primero este es el ejercicio 16.11. Entonces fue para ver si puedo anotar cosas. Ok. Entonces, este circuito tiene 3 capacitores. Entonces, ustedes identifican la parte que está en serie primero. Entonces, la parte que está en serie es donde la corriente se separa. Por ejemplo, aquí hay un nodo, pasa una corriente por este lado y una corriente por acá. Significa que eso está en paralelo. Entonces, en paralelo, usted lo resuelve como, para devolverme, con estas ecuaciones de acá. Solo ese cuadrito que está en el dibujo. Usted lo resuelve con estas ecuaciones que están acá. Entonces dice la suma de los capacitores. Es el capacitor equivalente. En este caso el P de paralelo, ¿verdad? Yo sumo C1 más C2 igual a CP. Ya sé el valor de esta capacitancia. No sé cuál es la diferencia de voltaje porque eso es lo que me piden, pero yo sé que es la diferencia de voltaje en este es igual a este. Entonces yo aquí le pongo un V1, 2. Y luego yo identifico que lo que queda es esto de acá. Está en serie porque la corriente es la misma que pasa por aquí y por acá. ¿Verdad? Es el mismo cable. Entonces, eso yo lo resuelvo con las ecuaciones de un circuito en serie. Que dice que es el inverso del CS es el inverso de C1 más el inverso de CP. O sea, 1 entre CS es igual a 1 entre C3 más 1 entre CP. Y entonces dicen CS es igual a el inverso de la ecuación. Eso está en el ejercicio. Entonces realizan eso y por ejemplo acá dice que da 0.2 microfarads. 0.2 microfarads es la capacitancia del capacitor equivalente del circuito. ¿Ok? Entonces, este circuito yo lo puedo reemplazar con una sola batería y un solo capacitor de 0.2 microfarads. Entonces, el potencial de la batería es igual al potencial de ese capacitor equivalente. Por eso es que queremos hacer esas sustituciones, hacer esas simplificaciones del circuito para poder decir al final que el potencial de la batería es igual al potencial del capacitor equivalente. Porque no podemos nada más llegar y dividir a lo loco. No, no. Entonces partimos de este hecho y nos devolvemos.
Entonces, acá yo ya sé que el voltaje de este capacitor es 12 voltios y eso está en serie, entonces la suma de ambos es 12 voltios. Y entonces ya ahí yo despejo, qué sé yo, ambos. Ambos, pero ambos lo despejo, ¿verdad? Tomando en cuenta la carga de este capacitor. Entonces, al final usted como que empieza a sacar todos los datos por capacitor. De este capacitor, el voltaje, que yo sé que son 12, el valor del capacitor equivalente, que es sustituir, ¿verdad? Estos que ya me dan, y saco la carga con la fórmula de capacitancia. No, con la fórmula de carga igual a capacitancia por voltaje. Tengo capacitancia, tengo voltaje, entonces calculo la carga. Y me devuelvo, hago lo mismo, saco por cada capacitor la carga, el voltaje y la capacitancia. Y luego ya me devuelvo al inicial. En este caso no hace falta porque ya se sabe, si tiene el voltaje aquí, que es lo que me piden, sé que es igual para cada uno de ellos. Y este ya está solito acá. Si me piden la carga, sí tengo que hacer el devolverme, calcular la carga por cada uno, conociendo el voltaje y la capacitancia. Ese es como el juego de este tipo de ejercicio. Es muy mecánico en realidad. Ustedes hacen unos 3 ejercicios y ya saben cómo se sacan todos los demás. Ok, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, ¿verdad? Eso es lo de la semana pasada y eso es la materia para el segundo parcial. Les debo el segundo, está este jueves en 15 y les debo la tarea. Entonces la tarea voy a intentar colocarla el jueves también, para que después de que hacer el examen ya vean lo que hay de segunda tarea. No estoy segura si la vaya a completar toda, porque la segunda tarea sí tenía un montón de capítulos, pero por lo menos ponerle los ejercicios de esos primeros dos. Y entonces el jueves aprovechen el tiempo para hacer el parcial, ¿verdad? El tiempo de clases. Y voy a subirles también los ejercicios resueltos, porque no se los he subido. Para que ya una vez que pasen este primer examen, ya tengan todo lo necesario para que estudien para el otro. Ujú. Eso es lo que tengo que decirles para hoy. ¿Tienen dudas o comentarios? No, profe, muchas gracias. Pueden escribirme dudas de ejercicios en el correo y yo voy a intentar cubrir o responderles lo más pronto posible. Entonces los dejamos hasta acá, chicos. El próximo lunes y yo voy a estar muy atenta el día del examen por si tienen algún problema técnico, ¿verdad? Ah, bueno, otra cosa que quería decirles. El examen es de marcar con X y 2 de desarrollo. Pero por aquello que tengan algún problema técnico, ¿verdad? Hagan su examen en unas hojas en blanco y cualquier cosa, entonces terminan y me mandan como una foto con todo lo que hicieron, tanto los de marcar con X como los de desarrollo. Si, si no quedó bien guardado o algo así, para tomarlo en cuenta. Perdón, no, en otras palabras, no voten lo que hicieron en el examen. Y me avisan apenas tengan algún problema.
Está bien, Está bien, profe, profe, muchas gracias. gracias. Profe, gracias. Bueno, hasta luego, que les vaya muy bien.